Diputado Manuel Garrido, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Felicidades, Charly? gracias por venir. No, gracias por la invitación. Eh, ¿El gobierno le va a poder doblar la mano a la justicia en estas investigaciones? Mire, no sé si eso va a ocurrir. Lo que está claro es que va a ser un año muy movido y de mucho conflicto entre la justicia y el gobierno. Está claro que como ustedes bien decían, hay muchas causas que están avanzando y hay claramente planteado un enfrentamiento entre el gobierno y al menos ciertos sectores de la justicia. Esto es claro. Y no es un dato menor el recambio en la Secretaría de Inteligencia. Esto también es un indicio de que ese enfrentamiento con la justicia va a mayores. Amigo. El fallo de la Cámara Federal, diputado, ¿para usted fue un reto a Casanelo? ¿Fue una orden de reorientar la causa? Recordemos que Casanelo es el juez que no investigaba a Baez. Que tiene la causa por lavado de dinero. Bueno, está claro que le está diciendo al juez que debe ir por un carril de la investigación que el juez no había decidido postergar o no explorar. Y está claro que implica un avance cualitativo de la causa, en este caso directamente sobre Lázaro Báez, que claramente está vinculado a la presidenta. Esto, en las propias declaraciones juradas de la presidenta aparece ese vínculo con Báez, y lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que ciertos jueces han decidido avanzar en algo que hasta este momento era tabú, que son los bienes de la presidenta. Ahora, claro, ¿por qué avanzan los jueces ahora? Porque la presidenta dice sicarios mediáticos y jueces secuaces. Digo, ¿ha habido alguna orden de alguien para que los jueces avancen? ¿Cambió el clima político? ¿Era demasiado burdo lo que se veía? No, evidentemente hubo un cambio de clima político y claramente hay una decisión de un grupo de jueces federales que hasta ahora no habían investigado los casos del gobierno, los casos más importantes o más cercanos a la presidenta. La primera causa que implicó un avance fue la de Chicone, pero ahora directamente se ha avanzado en los bienes de la presidenta, que era algo que en su momento estaba bloqueado absolutamente. Hay antecedentes de por lo menos 3 causas que en su momento se abrieron para investigar la evolución patrimonial de la presidenta, que claramente es llamativa y es sorprendente. Estamos hablando de una evolución que en 10 años abarcó de 5 millones de pesos a 100 millones de pesos, a 50 millones de pesos hoy, pero que serían 100 millones si no se hubiera dividido el patrimonio por la sucesión de la presidenta. Y está claro que eso no tiene nada que ver con el éxito profesional de la presidenta, como ella planteó, y es algo que fue cerrado en 3 causas hasta que ahora, de repente, con un tema mínimo, puntual, de todo el universo de esos bienes, que es el tema de Odesur, está generando este conflicto político. Como una cuestión administrativa y se fue agigantando, ¿no? Sí, yo la pregunta que quería hacerle, Charly, es: estamos acostumbrados a que cuando hay elecciones presidenciales, incluso legislativas, los jueces federales hacen la plancha. Digamos, no queremos ni perjudicar al gobierno, ni ayudar a la oposición. ¿Va a haber este año va a ser distinto? Esta guerra que decidió la presidenta, esta decisión de poner a Mena, al subsecretario de Justicia, como número 2 de la CIDE, tiene que ver que vamos a ver un escenario completamente distinto que nunca lo habíamos visto hasta ahora en la historia argentina. La verdad que esto es inédito. Está claro, a ver, por un lado hay elementos preocupantes que tienen que ver con serios indicios de que la justicia no es independiente, de que la justicia federal no es independiente, que antes había decidido no avanzar en las investigaciones y ahora decide avanzar en las investigaciones por otros motivos. El recambio en la Secretaría de Inteligencia preanuncia seguramente, no me sorprendería que sea un año en donde haya carpetazos contra los jueces, contra determinados jueces federales. Está claro que el gobierno se fortaleció en la composición del Consejo de la Magistratura y si bien no tiene una mayoría que le permite remover tiene jueces, una presidenta que vota con el oficialismo. No tiene una mayoría suficiente para remover jueces, pero sí para aplicar sanciones menores. Y también para avanzar con designaciones de jueces subrogantes. Creo que la designación del juez federal que ha llevado a cabo la semana pasada es una designación escandalosa. Por otra parte... Estamos hablando del juez electoral de la provincia de Buenos Aires, que era secretario judicial, sin pasar por el Senado fue designado juez subrogante. Claro, en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que claramente estableció que la designación... Bueno, esto demuestra que el gobierno está dispuesto a hacer lo que quiere para tratar de
favorecer sus intereses e impedir investigaciones. Está claro, y también lo hicieron, y también en su momento, este año también avanzaron con la designación en listas de subrogantes que aprobó el Senado con la mayoría simple que tiene para distintos tribunales que son importantes políticamente, la propia Corte Suprema, la Cámara de Casación. Entonces está claro el tema de la reforma procesal penal. Va el gobierno a avanzar en el primer paso, o sea, dio un primer paso con la aprobación del nuevo código. Pero bueno, es una incógnita ahora si va a avanzar con la implementación y lo que implicaría un cambio de protagonismo en las causas penales más importantes. O sea, más poder fiscal y menos poder del juez. Eso requiere un esfuerzo organizativo muy importante, que es probable que la presidenta en el medio de este conflicto con la justicia esté dispuesta a llevar a cabo y a avanzar también. Voy a dejar traer un tema picando que me parece importante aclararlo, porque no es un tema menor, que la presidenta dijo una jueza novia de un narcotraficante. Sí. Garrido viene de la justicia. Bueno, fue fiscal de anticorrupción, fue fiscal nacional de investigaciones administrativas y demás. ¿Es un delito ser novia de una persona como Coto, que fue condenado por el operativo Manzanas Blancas? No. Y la actitud de Gonella tuvo que ver con una presión, porque fue justo, usted recordará, diputado, fue justo cuando le piden el juicio político a Campagnoli y también hacen esta denuncia contra la jueza Lanz. Claro. A ver, obviamente que no es un delito tener una relación amorosa con alguien que creo que inclusive no está firme la condena en el caso de Temes. Creo que hay una condena, pero que todavía no está firme. Pero suena como título fuerte, ¿no? Y, a ver, a mí me preocupan dos cosas. Creo, por ejemplo, que desde la página, desde la dirección de la Casa Rosada, la dirección oficial, o sea, el propio Poder Ejecutivo esté descalificando a la jueza porque sale con alguien a quien se descalifica por ser delincuente. También creo que en el caso de Gonella tampoco cometió un delito en este caso, es decir, la publicidad de los dictámenes tampoco son delito. Por eso creo que el tema ya está, ya no es una discusión sobre qué es delito y qué no es delito, sino que hay un claro enfrentamiento político. No es relevante si se cometieron delitos o no en este caso puntual, sino que lo que vemos es la guerra entre el gobierno y la justicia. Lo que es una guerra, el gobierno utiliza de manera indebida sus herramientas para descalificar a una jueza por un tema que no tiene nada que ver con un delito, sino que en realidad es un vínculo afectivo que tiene la jueza, lo utiliza para descalificarla e inclusive dice que debió haber denunciado, lo cual claramente no es así. A la vez también hay un avance de la justicia sobre estos fiscales que se consideran más afines a la presidenta. Una pregunta para los dos, para Daniel y para el diputado. El hecho de que ahora la conducción de ATESUR, que supervisa o maneja los hoteles de la familia Kirchner, integrada exclusivamente por la familia y dejando afuera a Lázaro Báez, ¿le está soltando la mano a Báez? Yo creo que de ninguna forma lo está haciendo, porque todavía, como decíamos antes, Osvaldo Sanfelice está en la empresa IDEA, que es la que quedó administrando Alto Calafate, y si habla Lázaro Báez, obviamente alguien que pasó de ser empleado bancario en el 2003... Pero hasta ahora la misión del gobierno que Lázaro Báez no hablara, ¿no? Porque ha gozado de la inmunidad. Igual acá lo que hay que investigar es hacia atrás. O sea que, en realidad, por más que cambien los nombres hoy, lo que está claro y lo que no se hizo hasta ahora, y en mi caso vengo diciendo que hay que hacerlo desde que era fiscal, y por eso en su momento Rigui decidió quitar la facultad de la Fiscalía, es que hay que investigar esa evolución patrimonial y todas estas cuentas de la presidenta, porque claramente no cerraban, y esto requiere una investigación minuciosa de esos números, de las deudas, de los créditos con Báez y con otras sociedades que la presidenta en su momento utilizó para justificar esa evolución patrimonial. Está sobreseído por Ollarvide y otros dos jueces el periodo de 2003-2004 hasta el 2008. Ninguno de esos sobreseimientos es mínimamente serio, ninguna de esas resoluciones es válida. Lo que no hay es la posibilidad o la decisión de reabrir, esa investigación. En su momento, yo desde la Fiscalía había justamente apelado la decisión en ese momento del juez Canicova Corral en uno de estos casos,
planteando justamente pidiendo que la Cámara expresamente dijera que no hacía cosa juzgada el archivo que había dispuesto el juez. La Cámara ratifica eso y después el juez, sorprendentemente, un año después, saca del archivo lo que no ocurre sin que ninguno lo haya pedido, sin que ninguna parte lo haya pedido, y transforma eso en un sobreseimiento. Está claro que esa resolución es absolutamente inválida, que se fundó en una decisión puramente política, y eso debería revisarse, eso debiera revisarse, debiera investigarse seriamente. Máximo Kirchner compró un departamento en Puerto Madero en el año 2011 en casi $1 millón, quedó a cargo de los negocios de la familia, recibió los cheques por los alquileres, los cheques que le daba Valls por los alquileres de los hoteles. Si usted fuera juez, ¿lo llamaría a dar explicaciones? No sé si como testigo, como... Primero hay que revisar las cuentas, ver los cheques, ver las facturas. Acá también hay un montón de facturas que habría que ver cuán ciertas son. O sea, acá hay una tarea que hacer con, chequeando la veracidad de las facturas en las que constan operaciones que no está claro si son reales o no. Bueno, hablemos del truchaje de facturas a favor de Lázaro Báez proveniente de Bahía Blanca, y el gobierno, cuando lo anuncia 2.000 centros de facturación trucha como para tapar un elefante con una manada de elefantes, ¿no? Bueno, pero eso, cada causa deberá ocuparse de la factura que correspondan a cada uno. ¿Sabe, Daniel y Manuel, lo que yo veo? Una cosa organizada que enturbia todo, que se hace muy difícil de penetrar, y encima la ayuda del poder, ¿no? ¿No tienen esa impresión bueno, ustedes? Pero eso pasa siempre. Digo, sacan 65 millones de euros, ¿hay cuánto? 10 empresas en el medio, que la sacan, la traen, la vuelven, ¿no? Es impresionante. Eso pasa siempre con las causas de corrupción. Siempre hay, por un lado, una presión y hay una argumentación. No son modestos empresarios de Santa Cruz el que arma eso. No. Digamos, claramente está organizado. Las maniobras de lavado están organizadas y hay estructuras que se utilizan de manera repetitiva. Muchos de los nombres de estas cuevas han aparecido en denuncias anteriores o investigaciones anteriores que inclusive hemos hecho en su momento en la propia Fiscalía de Investigaciones. Lo que dice Charlie, diputado, salieron de la Argentina 55 millones de euros en el año 2011 de la mano de Láscar y de Fariña, y antes del programa de la Nata. Dos pibes a los cuales uno le compraría un par de zapatos. Sí, por supuesto. Y antes del programa de la Nata, de abril del año 2003, retornan a la Argentina casi la misma cifra, se depositan en una cuenta del Banco Nación de Austral Construcciones. La Unidad de Información Financiera no hace un reporte de operación sospechosa. El Banco Central, nadie. ¿Qué pasa? ¿No actuaron los organismos de control ahí? Bueno, está claro que uno de los datos, usted estaba planteando el panorama de cara al año 2015 o al 2016. Uno de los datos de los saldos que deja este gobierno no solamente son los problemas económicos que usted mencionó, sino que está claro que nos encontramos con un desmantelamiento de los órganos de control, y no me sorprende que la UIF no haya detectado eso, y está claro que esto está en el pendiente de cualquier gobierno que asuma, que va a tener que reestructurar todos los mecanismos de control que este gobierno se encargó sistemáticamente de demoler. Gracias por haber venido, diputado Manuel Garrido. Tenga felicidades y un buen año, ¿eh?